eta mila esker webinar honetara konektatuta zaudeten guztioi. Gaurko udalak abian prestakuntza ibilbidearen barruan antolatu dugu 7. webinar. Beti bez, hasi aurretik bi ohar. Lehenengoa, saioa euskaraz zein gaztelaniaz jarri daiteke. Horretarako, unen behaldean, interpretazion autoiaren bidez, nahi duzuen hizkuntza aukera dezakezue. Eta bigarrena, udalak abian programa gaurkotuta eskura dezakezue eudelen lagunean. Gaur jorratuko dugun gaia honako izan du. Giza eskalako udalaria, mugikortasun jasangarria. Baina ponentziarekin hasi baino lehen, aurtengo azaroaren 9-an, Euskadiko mugikortasun jasangarria arautzen duen legeari aipamen bat egitea gustatuko litzaidake. Legeak bi xede ditu. Bata, pertsonen eta salbaien garroiak bete behar dituen printzipioak eta helburuak ezartzea. Mugikortasun jasangarri, osasuntsu eta seguruaren garapen integrala lortzeko. Eta bestea, mugikortasun jasangarria lortzeko beharrezkoak diren tresnak eta prozedurak antolatzen. Eta aipatzen diren tresnei dagokienez, udalaren eskumena da hiri mugikortasuneko plana onartzea. Zehazki, 2020 gorako udalerriek behartuta daude plan horiek aplikatzen. Hala ere, nahiz eta lege berri honetan jasotzen den, hau ez da betebehar berri bat udalentzat. Izan ere, jasangarritasun energetikoari buruzko 2019ko legean jarraitzen baitzen. Eta beraz, gure udalek badute esperientzia plan horiek egiten. Hori kontuan hartuta, webinar honen xedea hau da. Mugikortasun jasangarria jorratzea eta plan horiek egiten eta hobetzen laguntzea. Baina ikuspuntu praktiko batetik. Horretarako gurekin dugu gai hauetan oso aditua den Salvador Rueda, hiri eta lurralde ekologia fundazioko presidentea. Dela aldetik, besterik ez. Joseba Egiari hitz ematen diot, berari dagokio gure Israelen aurkezpen sakonagoa egitea eta era berean webinar honen garapena bidaltzen. Zurea gaitza. Joseba, aurrera. Eskerrik asko, Iñaki. Egun on guztioi. Bueno, vamos a abordar un tema hoy que es uno de los temas, yo diría, críticos, ¿no? En el desarrollo de los pueblos y ciudades, que es, cómo conseguir transformar o seguir avanzando en tener pueblos y ciudades más sostenibles, más amigables, más hechas para las personas y en todo este gran objetivo, pues dónde y cómo ponemos la movilidad al servicio de una ciudad más sostenible. Bueno, es un tema, como digo, de máxima actualidad, con diferentes movimientos también normativos, con todas las zonas de bajas emisiones. Bueno, un tema, como digo, muy relevante a día de hoy, ¿no? Para ello, bueno, contamos con una persona muy conocida, reconocida en este mundo, Salvador Rueda. Es ecólogo urbano, doctor honoris causa por la Escuela de Aprendizaje de Arquitectura Veritas de Costa Rica. Actualmente es presidente y director de la Fundación Ecología Urbana y Territorial y fue el fundador de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Como digo, es el creador del urbanismo ecosistémico y del concepto de supermanzana, del cual nos va a hablar a lo largo de esta presentación, y autor de libros como Ecología Urbana y Urbanismo Ecosistémico. Salvador, bueno, además de su experiencia muy directa en Barcelona, que la conoce yo creo que perfectamente, pues también trabaja y acompaña y ofrece un poco su visión de toda esta cuestión en muchas ciudades del mundo, particularmente en América Latina. Vamos a hacer un webinar un poco diferente a los otros que hemos tenido hasta ahora. Vamos a tener un único ponente, vamos a poder tener la oportunidad de escuchar a Salvador aproximadamente durante 1 hora. Él va a hablar sobre todo del concepto de las supermanzanas, pero también lo va a vincular con otros elementos de la movilidad, ¿no? como la planificación urbana y la movilidad, como también el urbanismo táctico, cómo acceder también intervenciones, digamos, tácticas para mejorar la movilidad y la sostenibilidad en las ciudades. Y luego vamos a tener la oportunidad, yo creo que importante, de tener una conversación con Salvador. Espero que esta vez podamos tener un poco más de interacción. Entonces vamos a intentar esta vez que la interacción no sea solo por el chat, sino que os daremos
la palabra para que podáis formular preguntas o hacer comentarios en directo, y para ello pues tenéis ahí la opción siempre de levantar la mano y bueno, cuando ya acabe la presentación Salvador, pues podremos un poco, como digo, tener esta conversación, porque creo que tenemos una persona importante hoy con nosotros y nosotras, y es importante aprovecharle y exprimirle, ¿no?, en todo su conocimiento. Sin más, Salvador, es que ricasco, muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros y nosotras, y adelante. Muchísimas gracias, Joseba, Iñaki. Buenos días a todo el mundo. Hoy, como muy bien ha explicado Joseba, pues vamos a hablar de cómo hacer más humanas nuestras ciudades, en particular el espacio público, que es la clave de, en buena medida, digamos, de lo que nosotros hemos construido como seres humanos. Es el sistema más complejo que hemos creado en nuestras ciudades, pero la clave está siempre en el espacio público, que es la casa de todos. Entonces, el problema es que de un tiempo a esta parte, lo que hemos hecho ha sido abandonar los usos que teníamos desde siempre en el uso del espacio público, y se lo hemos dado a la movilidad, y en particular a la movilidad con vehículo privado. Esto tiene unas repercusiones inmensas porque ha hecho de nuestras ciudades unos lugares en muchos casos invivibles, o en cualquier caso con paisajes urbanos bastante deficientes, lugares, digamos, que no están eh, habilitados para el contacto, sino simplemente para el desplazamiento. Es una pena porque nuestras ciudades son maravillosas y yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperarlas. Y para eso lo que tenemos que hacer es poner en el centro del tablero de planificación, lo que tenemos que hacer es poner a las personas y no a los artefactos. Esto es una cuestión que es fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. Pues empezamos. Y voy a explicarles, bueno, el caso de Barcelona, pero también otras ciudades, porque hemos trabajado muchísimo en Vitoria-Gasteiz desde el 2006. Es una de las ciudades más avanzadas en este aspecto, pero también, ya lo veréis, hemos trabajado en muchísimos lugares. Pero bueno, me apoyo en el de Barcelona porque tengo una información de trabajos y de desarrollos de investigación que no tengo de otros lugares, como puede ser el impacto sobre la salud o sobre lo que puede representar para el cambio climático, etcétera, las soluciones que planteamos. Es decir, que la cuestión es poner en el centro de la planificación a las personas, pero a la vez, digamos, buscar con la propuesta que hagamos una mejora significativa de la calidad urbana y la resolución de la mayoría de las disfunciones que hoy sufrimos por el hecho de tener un modelo de movilidad como el que tenemos, que es prácticamente el mismo en todos los lugares. De hecho, vamos a plantear estas claves estratégicas para abordar estos proyectos de movilidad activa, y para ello necesitamos plantear un concepto que yo vengo trabajando desde el año 1987, que hemos denominado supermanzanas. Pero la realidad sobre la que nos tenemos que centrar ahora es la que hay ahora mismo en Barcelona, en tantas ciudades, en todas las ciudades del mundo. Tenemos un mapa similar a este, en donde lo que está en rojo son el espacio público que dedicamos al desplazamiento, y en particular al desplazamiento del vehículo privado. Es decir, que está todo lleno. Es difícil hacer nada más ahí dentro, porque estamos hablando de artefactos que pesan 1 tonelada, que van a unas velocidades que, para que me entendáis, aunque vaya lento, a 30 kilómetros por hora, si hay 100 accidentes entre un coche y una persona que vaya a pie, 5 de esas personas morirán a 30 kilómetros por hora. Ya no os digo cuando vamos a 60, la escabechina puede ser por encima de los 80 personas que mueran si chocan directamente. Es decir, son artefactos que los tenemos ahí, que nos hemos acostumbrado a ellos. Pero es absurdo, no tiene ningún sentido si podemos buscar escenarios en donde la movilidad sea un hecho, pero digamos con otros criterios. La realidad de Barcelona es esta, que representa que el 85% de ese espacio está ocupado para el desplazamiento nada más. Es el uso
prioritario. El resto de usos son muy difíciles porque es muy peligroso lo que sucede allí dentro. De hecho, si ustedes analizan cómo llevan a sus hijos o a sus nietos a la escuela, los niños chicos los cogéis de la mano, no corretean, porque es muy peligroso. Tienen que estar amarrados, porque de lo contrario puede suceder un accidente fatal, porque, bueno, pues que los niños son como son y se mueven como se mueven. Pero la ciudad no está diseñada para ellos, por ejemplo, etcétera. Si tenemos gente que tiene movilidad muy reducida y tenemos una vía suficientemente amplia, en muchas ocasiones los que diseñan los flujos vehiculares lo hacen con tiempos de semaforización que son muy pequeños, de manera que la persona que tenga movilidad reducida no tiene tiempo de cruzar esa calle. Eso quiere decir que hemos diseñado la ciudad para esos artefactos, pero no para las personas y las condiciones particulares de cada cual. En consecuencia, si queremos cambiar todo lo que ello representa, este modelo, tanto para las personas, como decía, como para los impactos que vienen con el propio modelo, que es el de la contaminación atmosférica. Luego veremos el impacto que tiene en las personas, porque eso sí que lo hemos estudiado para Barcelona, el número de muertes que representa, pero el ruido, que también mata, o lo que representa, digamos, en el efecto de isla de calor, porque todo es negro, se absorbe el calor de una forma tremenda, o lo que representa el hecho de no poder renaturalizar la ciudad, o lo que representa en el consumo de energía. Piensen ustedes que si yo puedo hacer un viaje a pie, por tanto, volvemos a poner a las personas en el centro, la energía equivalente que necesito para hacerlo es similar al de una bombilla de 150 vatios doméstica. Una de esas que tenemos en casa. Esa es la energía que necesitamos. No solamente para movernos, también para pensar, para todo, ¿eh? Si lo hacemos en vehículo privado, esa energía se multiplica por 6.000. 6.000 veces más. Y además con energías no renovables, con lo que tiene de efecto en la atmósfera por las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía, entendiendo que estamos en una situación ahora mismo dramática en este sentido. También en la transición energética. Por tanto, por activa o por pasiva, el modelo que tenemos de movilidad ya no nos sirve. Ya se ha acabado. No tiene ningún sentido por la mínima responsabilidad que tengamos. El problema es que tenemos también unas responsabilidades que como los demás no lo hacen, nosotros tampoco. Unas responsabilidades que como eso puede representar una modificación en los cambios de hábito, tampoco lo hacemos. No vaya a ser que no nos vayan a votar. O sea, ojo, porque el tema es muy grave y la necesidad de abordarlo en todos sus términos, yo creo que además de urgente es obligado. Por tanto, vamos a ver un escenario posible, factible, en donde podamos cambiarlo todo, digo todo, sin cambiar nada. Esa es prácticamente la propuesta que yo les vengo a presentar. Cambiarlo todo sin cambiar nada, a nivel técnico e incluso a nivel económico. El problema que vamos a tener es de carácter cultural y político. Son los dos elementos que en estos momentos están en el tablero con una dificultad tremenda para poder resolver. Los técnicos y los económicos les voy a demostrar que no son tal problema. Ahora, los otros ya depende, digamos, de la idiosincrasia, de las características de la población, del apego que tengan a los vehículos privados y cómo los entienden y cuál es el papel que juegan en cada uno de nosotros. Y lo que representa en los desplazamientos el hacerlo de un modo o de otro. Así de claro. Bueno, en cualquier caso, una de las cuestiones que se me ha pedido es que hable de soluciones prácticas, soluciones que hayan tenido éxito y poder, de alguna manera, pues explicar que se hace y no pasa nada. Al contrario, no solamente es que no pase nada, sino es que cambiamos radicalmente el escenario de calidad urbana y de calidad de vida de la gente que ahí vive, sin
sin entorpecer ni la organización urbana ni su funcionamiento. Bien, vamos a ver que esto mismo que yo estoy enseñando aquí se plasma en la realidad en algo como esto. Todo es asfalto, cemento y coches. Esta sería la imagen que podríamos ir reproduciendo en todas nuestras ciudades. En consecuencia, para cambiarlo, nosotros empezamos a trabajar, se me encargó la redacción del Plan de Movilidad de Barcelona, que estuvo aprobado en el año 2015 por el plenario del Ayuntamiento, con un modelo que denominamos de supermanzanas, que es este. Lo que ustedes ven aquí es lo mismo que aquí, pero lo hemos vaciado. Quiere decir que hemos eliminado, mejor dicho, liberado para la circulación de paso el 70% de las calles de la ciudad. Más de 2.500 calles pasarán a ser calles de prioridad para el peatón, para las personas. Pero no solamente para el peatón, ya veréis para qué. Para el juego de los niños, para tantas cosas que ahora mismo es imposible hacer. Para la cultura, para el mercado, para todas esas calles interiores podrán ser lo que ustedes quieran. Es como cuando ustedes hacen un mercado semanal o una feria o cualquier cosa que hacen ustedes. Cambian radicalmente el movimiento de la circulación vehicular, ¿vale? Y entonces hacen que aquel espacio sea un lugar seguro, pacificado para el desarrollo de ese uso que de alguna manera han dispuesto que sea así. Pues imagínense que esto lo tuviéramos dispuesto para el 70% del espacio de su ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ustedes ven aquí son las vías especializadas para conectar un punto con otro de la ciudad. Son las vías que se reservan para integrar todos los modos de transporte. El vehículo privado, el transporte público y, si la sección de la calle es suficiente, también la bicicleta como un modo de transporte. Es decir, que integramos uno de los usos principales, uno de los usos del espacio público, hoy es casi el único, que es la de la movilidad y el desplazamiento, en esas vías. Los reservamos para eso. Los espacios interiores los vamos a reservar para la comunicación, para el contacto, para vivir, para reducir la presión que la ciudad genera, para generar espacios seguros, para generar espacios para los ciudadanos, no solamente para los peatones. Es decir, tenemos dos mundos. El mundo de la conexión, el que permite mantener organizada la ciudad, y el mundo que está relacionado con el poder vivir y disfrutar de la ciudad. Dependerá de nosotros que el diseño de ese espacio liberado sea el más maravilloso del mundo. Ustedes tienen pues calles y espacios maravillosos que solo es cuestión de que piensen en ellos. No sé, pienso, por ejemplo, en la senda de Vitoria. La senda es una maravilla, pero además está conectado con parques. Y además, o sea, podemos hacer la ciudad que ustedes consideren, pero para ello necesitamos liberar espacio. Si no tienen este espacio liberado, es imposible hacer nada. Así de claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ampliar un poquito la acera? ¿Eso qué consigue? Normalmente casi nada. Aquí lo que hay que conseguir es reducir y resolver las grandes disfunciones que tenemos encima de la mesa. Entre ellas, las que tienen que ver con la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, que ahora mismo ya es más que urgente que nos pongamos a trabajar en ello. En definitiva, para poder conseguir este mapa, para conseguir este mapa, para conseguir que funcione en las condiciones de servicio de tráfico similar a la situación de partida, es decir, velocidades similares, en el caso de Barcelona tenemos que reducir un 15% el tráfico. Con un 15% de tráfico menos, obtenemos condiciones de tráfico similares a los que tenemos hoy
sin haber liberado ese 70% de espacio. Así de claro. Por tanto, ¿es un problema de tráfico? Pues no, no lo es. De hecho, los porcentajes en Barcelona de reducción que necesitamos son similares a los que obtuvimos durante la crisis económica. ¿Pasó nada? No. No pasó nada. Por tanto, lo que hay que buscar, eso sí, son modelos de movilidad que permitan tener otras soluciones que sean competitivas en relación al uso del vehículo privado. Ni más ni menos. Hay que buscar una panoplia de soluciones que permitan reducir el porcentaje que le toque en cada una de las ciudades. En el caso de Vitoria es un 12%, y ya está. Se busca cuál es la red de transporte público, cuál es la de bicicletas y cómo conseguimos que el número de personas que vaya a pie y por tanto hagan ejercicio desde primera hora de la mañana, pues se multipliquen en relación a los que en estos momentos estos viajes se están dando. En el momento en que nosotros modificamos el porcentaje de viajes de los modos de transporte, estamos cambiando el modelo de movilidad. Un modelo de movilidad no es nada más que eso. Si yo tengo un 30% de viajes hechos en coche y lo reduzco, vamos a poner a un 20%, y lo distribuyo después en los otros modos de transporte, el modelo de movilidad ha cambiado. Eso es así. Les tengo que decir que el único modelo de movilidad que yo he visto verdaderamente que haya cambiado ha sido en Vitoria. También es verdad que se hicieron una serie de medidas que en otros lugares no se ha hecho. Si ustedes quieren cambiar el modelo de movilidad, como les digo, necesitan desarrollar un plan para ello. Basado en supermanzanas, sin duda, como en el caso de Vitoria. Pero claro, lo que estamos haciendo con ello es buscar cuáles son las piezas clave. Y las piezas clave de un modelo de movilidad son tres. Uno es que necesitas rediseñar las redes. La red de vehículo privado en forma de supermanzanas, la red de bicicletas y la red de transporte público, que es la clave. En el caso de Vitoria, pasamos de frecuencias de 25 minutos a frecuencias de 10 minutos en toda la ciudad. Eso es un transporte público de calidad. Ojo, con prácticamente el mismo número de autobuses. Simplemente rediseñándolo con redes ortogonales como la que ustedes ven aquí, pues cambia el panorama totalmente. Antes de la pandemia, el porcentaje que había incrementado de usuarios en Vitoria era del 100%, que se habían incrementado respecto al escenario de partida. De hecho, Vitoria fue la segunda ciudad en el mundo que fue valiente para cambiar el modelo de la red de transporte público. Cambió la red de un día para otro, de una noche para otra. Y el resultado ha sido espectacular. De hecho, yo diseñé la red de transporte público en superficie de Barcelona en el 2002. Como veía que eso no avanzaba, tuve la oportunidad de trabajar en Vitoria para cambiar esa red. Y en Vitoria se cambió. El día 29 la noche del 29 de octubre del 2009. El paso de esa noche se pasó de una red de 18 líneas a una de 7. 7 líneas, pero que tenían una conexidad mejor que la que tenían antes. O sea, tenía una parada a menos de 300 metros, más número de gente que en la situación de partida. Es decir, era un rediseño que permitía tener un servicio prácticamente el mismo, no importara que vivieras en la periferia o en el centro. Eso dio lugar, como les digo, a una realidad única prácticamente en el mundo, que fue que le dieron un montón de premios internacionales, porque de hecho fue la única empresa que yo conozco que creció en usuarios durante la crisis económica. Ojo. Por tanto, lo que estamos haciendo es basarnos en unas leyes matemáticas que vienen de la mano de la
de la teoría de redes. Las redes ortogonales quiere decir que se cruzan, digamos, en un ángulo de 90 grados. Se cruzan perpendicularmente. No lo ven aquí en este mapa. En el ensanche de Barcelona se ve clarísimo. Pero en cualquier caso, en el resto de la ciudad se busca que sea más o menos similar. ¿Vale? En definitiva, lo que les estoy diciendo es que tenemos una oportunidad de oro para poder transformar nuestras ciudades incorporando el conocimiento científico, el conocimiento de las redes, en definitiva. ¿De acuerdo? Me preguntarán ustedes, ¿y esto cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? Pues esto vale, en el caso de Barcelona, con soluciones tácticas, vale alrededor de 300 millones de euros para cambiar toda la ciudad. Lo que les estoy diciendo es cambiarlo todo sin cambiar nada, porque no es un problema de tráfico, pero tampoco es un problema económico, porque con las soluciones de carácter táctico, a 45 euros el metro cuadrado se licitan en Barcelona para hacer soluciones de este tipo, para 6.200.000 metros cuadrados que liberamos, supone una cantidad como les acabo de decir. 300 millones. 300 millones, si los hacemos en 10 años, la transformación de esta ciudad, para 500 supermanzanas que salen aquí, eso solamente son 30 millones al año. El presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona son 3.600 millones de euros anuales. ¿Qué son 30 millones sobre 3.600 millones? Hagan cuentas, por favor. Es nada. Es nada. En consecuencia, estamos hablando de algo que nos permite cambiar la vida. Ahora, ¿qué ocurre? Que las soluciones tácticas resuelven exactamente los mismos problemas que las soluciones definitivas. Lo único es que el paisaje, el diseño, puede ser, digamos, mejor o peor en función de la habilidad de aquellos que plantean la solución. Pero a nivel funcional, la contaminación atmosférica, el ruido, las emisiones, la energía, todo, la liberación de espacio, todo entra dentro de las soluciones tácticas. ¿Comprenden? Es decir que no es un problema económico, como les decía, para obtener la resolución de las disfunciones que hoy tenemos. Y tampoco es un problema de tráfico. No lo es. ¿Por qué? Porque un porcentaje como el que les acabo de comentar, un 12% en Vitoria, un 15% en Barcelona, un 10% en el Ferrol, en todos ellos, de alguna manera, son porcentajes que son más que asumibles. ¿Vale? Por tanto, tenemos ya un modelo. ¿Y qué es el modelo de supermanzana? Porque la gente se piensa que es una célula urbana, que cuando han visto mis esquemas como este, ¿vale? Pues se piensan que son 9 manzanas dentro de una vía perimetral por donde circulan los coches, los autobuses o las bicicletas, ¿vale? O sea, se creen que es un 3x3. Pues no. Si ustedes miran esto, aquí lo que estamos viendo, digamos, son superficies geométricas encerradas en estas vías de color rojo que tienen dimensiones diferentes. Por eso es un modelo, porque el modelo de supermanzanas se constituye en una red que se acomoda a la morfología y a la estructura urbana de cada ciudad. Por eso es un modelo, porque se puede replicar y se acomoda a la realidad de cada lugar, a las características de cada una de las vías que tiene esa ciudad, en donde se va a escoger, pues, cuáles son las vías por donde van a circular los artefactos para conectar un punto con otro de la ciudad. Así de claro. Pero en consecuencia, es un modelo que de alguna manera va a ir definiendo geometrías, áreas, para liberar de dimensiones diferentes. Por eso lo he puesto en color azul, para que ustedes vean que son superficies distintas, ¿de acuerdo? Pero que en cada caso, en cada ciudad, digamos, tendrá su plasmación. ¿Qué busca esta red?
¿Qué busca el modelo de supermanzanas? Lo que busca es liberar la máxima superficie posible de espacio público y dedicado a la movilidad de paso para otros usos, para que se conviertan en calles de prioridad peatonal. Eso es lo que se busca. Por tanto, es una ecuación que lo que busca es liberar el máximo de espacio, pero atención, pero a la vez con una reducción mínima del tráfico circulando. Es decir, lo que estamos buscando es una ecuación de eficiencia. ¿Cuánta cantidad de coches tengo que reducir para conseguir la máxima? O sea, ¿cuál es la cantidad mínima de coches que tengo que reducir para conseguir la máxima cantidad de calles a liberar? Esa ecuación viene determinada por una red como la que ven ustedes aquí, en donde lo ideal sería, pues, unas células urbanas de unos 400 o 500 metros de lado. ¿Por qué? Porque estos son 400 metros, estos 3x3 en Barcelona, ¿vale? Esta es la situación de partida. Y esta es la propuesta de una supermanzana tipo. 400 metros quiere decir que tiene un carácter de tipo psicológico, su dimensionamiento, y físico, porque las ciudades se han hecho desde siempre con la escala humana, es decir, con aquellos que se mueven a pie o en tracción animal en su momento. Ahora no es así. Nosotros nos movemos a pie, pero también nos movemos, en el caso, digamos, mayoritario, en transporte privado. Bien, las velocidades de un coche son 5 o 6 veces superiores a las velocidades del movimiento a pie. El diseño de nuestras ciudades se había hecho para darle una vuelta a una manzana en un tiempo determinado que psicológicamente pudiéramos soportar. Si hiciéramos manzanas de 2 kilómetros por 2 kilómetros y tuviéramos que recorrerlo a pie en una dirección determinada, sería insufrible a nivel psicológico. No podríamos soportar tener que andar para llegar al destino 8 kilómetros cada vez. ¿Entienden? Lo mismo que en coche. En cambio, cuando aunamos esos tiempos con las velocidades de cada uno de los elementos que se mueven, en el caso de los movimientos a pie, unos 4 kilómetros por hora, en el caso de los coches, entre 20 y 25 kilómetros por hora en nuestras ciudades. Por tanto, si nosotros tenemos 20 o 25 kilómetros de media en las ciudades, quiere decir que el tiempo de darle la vuelta a una supermanzana en coche es un tiempo similar al darle la vuelta a una manzana a pie. Con lo cual ya no hay problema. Con lo cual tenemos unas dimensiones magníficas. Pero es que además, como nosotros necesitamos incorporar soluciones alternativas al transporte privado, necesitamos el transporte público. Y el transporte público, en las intersecciones, vamos a tener que buscar que se encuentren en ellas. Porque con ello y con las dimensiones que acabo de comentar, quiere decir que esté donde yo esté, dentro de la supermanzana, tendré una parada de autobús a menos de 300 metros. Con lo cual tengo un diseño de transporte público maravilloso, que es lo que hemos hecho en Barcelona. En Barcelona, todo el mundo tiene una parada a menos de 300 metros. Y tiene el mismo servicio de transporte público, no importa si está en la periferia o en el centro. De hecho, el diseño que nosotros hicimos para Barcelona era que las frecuencias de paso fueran entre 4 y 5 minutos, no importara dónde vivieras. Es decir, es como si tuvieras un metro al lado de tu casa. Un metro que te lleva, digamos, al lugar donde tú quieras, porque, claro, lo que has de saber es orientarte, saber si tienes que ir hacia la montaña o hacia el mar, hacia un río o hacia el otro, porque claro, si te vas en dirección... No, pero si sabes dónde vas, tienes a menos de 300 metros cualquiera de estas paradas, de estas 4 paradas, para llevarte a tu destino. Con un transbordo, en el caso de Barcelona, en el 95% de los casos, llegamos desde cualquier origen a cualquier destino.
Eso lo conoce un niño que juega, un niño de 7 años que juega al juego de la batalla naval. ¿De acuerdo? El juego de nosotros le llamamos de los barquitos. Por tanto, es una cuestión, digamos, muy sencilla. Las redes ortogonales son redes que mentalmente se entienden. Lo entiende una persona mayor. Una persona mayor, porque como en una de las anécdotas uno de mis colaboradores vio a una señora de más de 80 años que le explicaba a su amiga cómo funcionaba la nueva red de Barcelona. Y decía, no, mujer, es muy fácil. Funcionan así y así. Hacía como una especie de cruz. O sea, puedes ir a cualquier sitio porque funcionan así. O sea, esa mujer le explicaba simplemente con un gesto el funcionamiento de una red. Eso mentalmente es magnífico. Cuando tú te metes en una ciudad como en Barcelona y quieres leer la red, ahora es más fácil porque con Google nos ha solucionado en medio la vida. Pero antes no la sabía leer ni un ingeniero aquella red, porque era una especie de plato de espagueti. Era imposible desentrañar por dónde iban las líneas. ¿De acuerdo? Pero si esta es el escenario de partida a la izquierda, si este es el escenario de llegada para los modos de transporte, a la derecha tenemos el escenario de las vías liberadas en la ciudad de Barcelona. Eso es una barbaridad. Por un 15% de vehículos menos. O sea, es que es un cambio radical. Pero radical porque va a la raíz. Y la raíz quiere decir ir a transformar el espacio público, que es la clave de una ciudad. Si ustedes me preguntan qué es una ciudad, les diré que es aquella estructura urbana que tiene espacio público, que no es espacio urbanizado. Podemos tener un suburbio con casas y calles, eso no es una ciudad. Eso es un suburbio, eso es una urbanización, pero no es ciudad. El espacio público es algo más. Es un lugar en donde empieza a tener sentido el contacto de un número de gente suficientemente grande y de actividades a su vez. Ahí sí tenemos ciudad. En lo otro lo que tenemos es urbanización. Esta es la realidad actual de Barcelona, que no está mal, ¿eh? Y esta es la realidad a donde estamos queriendo llegar. Si se hace, será la ciudad más maravillosa del mundo, ni lo duden. Las realidades que hemos ido transformando ahora, ya la verán, son una pasada. En el caso de Barcelona, por ejemplo, además, en las intersecciones tenemos la gran suerte de tener octógonos que generan unas plazas potenciales de 2.000 metros cuadrados. ¿Cuántas plazas en sus pueblos tienen menos de 2.000 metros cuadrados? Tantas. 2.000 metros cuadrados es una plaza muy generosa, ¿eh? Pero en el caso de la ciudad de Barcelona, la implantación de la supermanzana representaría tener 163 plazas simplemente chacando los dedos. Liberaríamos algo como esto. Esto que ven ustedes aquí tiene 2.000 metros cuadrados y ya hemos empezado a crearlas. Es un mundo distinto, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver. Simplemente porque hemos reordenado. ¿Eso no son capaces ustedes de hacerlo? Pues claro, hay que tener unos ciertos conocimientos, no, como es lógico, como en todo. Si yo me pongo a soldar, pues no sé soldar. No soy carpintero, no soy pero soy, digamos, un diseñador de ciudades, sí. En consecuencia, pasar de aquí a aquí con la propuesta de supermanzanas me permite tener 163 como esta. ¿Se imaginan que en una supermanzana tipo tuviera 4 de estas? Es casi una hectárea en una conformación de 9 manzanas. O esta que es táctica. Esto está lleno de gente. ¿Lo ven? Dependiendo de la hora está lleno de chiquillos. Un lugar que era una intersección de coches que era más
insulso y más aburrido que aburrido. Y ahí lo tienen. Es el lugar preponderante en su uso en el tiempo de pandemia. Cuando dejaron ir a la gente, ¿sabéis dónde iba la gente? A esta plaza. Venía todo el mundo, de toda Barcelona, andando. Está ahí, 45 euros el metro cuadrado. Diseñada por un vasco, que se llama Iñaki. Ahí lo tienen. Y aquí tenemos las redes. La red que lo integra todo, perdón. La red que lo integra todo. Uf, que lo integra todo. Las supermanzanas. Pero dentro de esas líneas rojas metemos la red de autobuses, la nueva. Y también la red de bicicletas. Ya casi la tenemos acabada. Y la red de personas, de peatones. Está todo ahí integrado. Y luego incorporamos también la red verde, porque creamos una nueva red verde. Cuando libero espacio, tengo la posibilidad de multiplicar el número de árboles plantados o de vegetación plantada. Esto lo hemos diseñado también para Madrid, el interior de la M30, en Vitoria, que ya lo saben, en La Coruña, en Córdoba, en Málaga, en Buenos Aires, en Bogotá. En Bogotá hemos hecho ahora, ayer presenté una propuesta para la implantación de 455 supermanzanas en un área urbana que es el doble del área urbana de Barcelona. Con el rediseño de la red de transporte público, con unos indicadores que nos salen maravillosos, con una red ortogonal que ahora es radial. Cambia radicalmente la ciudad. O Quito, o Asunción. Y entonces aquí entramos a algo que ya he empezado a hablar, que me pidió Joseba que hablara en particular, que es el papel que tienen las personas y también la movilidad activa en toda esta propuesta. El papel que tienen las personas. Y el papel que tienen las personas hoy en nuestras ciudades, somos meros seres que se desplazan. De hecho, cuando planificamos nuestra ciudad, somos tan, digamos, tan limitados desde el punto de vista de la racionalidad, que decimos que nuestra máxima aspiración es hacer áreas peatonales, sin darnos cuenta que un peatón no deja de ser un modo de transporte, en lugar de hacer áreas para ciudadanos. Un ciudadano es bastante más que un ser que se desplaza, aunque sea a pie. Y ahí es donde entran los usos en el espacio público. Es decir, pasamos de esta situación en donde nos desplazamos con distintos modos de transporte, también con nuestras piernas, a este otro de la derecha, además de desplazarnos, ¿por qué no?, a pie, como hemos visto. En definitiva, estamos cambiando radicalmente, digo radicalmente porque vamos a la raíz, vamos a cómo los usos del espacio público se llenan con la posibilidad de facilitar los derechos del ciudadano. Los derechos del ciudadano ahora en la ciudad son escasos, son para moverse, pero el niño no puede jugar, no se puede hacer deporte, no se puede hacer el mercado, no se puede hacer casi nada. Todo eso es posible ahora, cuando hemos liberado el espacio. ¿Por qué? No lo he dicho, en el interior de las supermanzanas la velocidad es a 10 kilómetros por hora. A 10 kilómetros por hora tú paras un coche en 2 centímetros. Por tanto, la seguridad está asegurada. Por tanto, una persona que no ve puede andar por el centro de la calzada, por el centro de la calle. Sin problema. Todos los problemas de accesibilidad se han acabado.
porque el espacio que hemos habilitado en nuestras ciudades, el mejor, es para los autos. Un lugar siempre liso, magnífico, sin baches, etcétera. Por ahí puede ir una persona con un carrito de ruedas de forma maravillosa. Por la acera normalmente tiene una serie de rebajes y de... No, va por el centro y no pasa nada. Va magníficamente bien. Por tanto, el problema de la accesibilidad ya lo tenemos resuelto, con las soluciones tácticas, ¿eh? Y la gente, digamos, vulnerable también son hijos de Dios. En tantas ciudades no pueden salir a la calle porque se juegan la vida. Con aceras de ridículas, tienen que pasar a la calzada. Y la calzada está llena de coches, con lo cual no pueden salir. Y ahí tenemos la primera calle, que es la de Consejo de Ciento, con estas características. 3 kilómetros en Barcelona, vengan a verlo. Se ha convertido en la rambla de la ciudad para los ciudadanos de Barcelona, no para los extranjeros. Las ramblas es para los extranjeros, pero Consejo de Ciento es para la gente de Barcelona. O esta es la plaza que les comentaba antes, táctica. ¿Lo ven? O esta es la supermanzana del Poblenou, en donde el arte aparece. Lo ha regalado estas esculturas de los soldados sentados. El museo que está al lado lo ha regalado a la ciudad para que se disfrute en el espacio público. Maravilloso. Un lugar en donde la gente cuando sale a trabajar se pone a comer en estas mesas de picnic. O el mercado. En todos los casos que se ha desarrollado la supermanzana, aquí tendrían que haber venido los concejales o los técnicos de promoción económica. Si quieren promocionar económicamente su ciudad, hagan supermanzanas, porque no hay ninguna de ellas en donde no se haya incrementado como mínimo un 15% el número de actividades nuevas. Y luego los movimientos a pie, sí. Fíjense si es fácil esta solución fue cuando hicimos las supermanzanas de Gracia. Le han puesto unas piedrecitas aquí y ahora mismo los he visto en algunas de las realizaciones de lo más chic y lo más lujosas en distintas partes del mundo. Poco paran de aquí. También hay que decirles que los ciudadanos de Gracia le llaman los chicles. Y luego tenemos los espacios para la circulación, pues sí, y con la bicicleta también. Ahí los tenemos. Pues sí, es lo que hay. ¿Cuáles son los impactos? ¿Qué problemas resuelven las supermanzanas? Hemos visto que los principales tienen que ver con los usos del espacio público. Pero además, nosotros tenemos hecho un análisis, ¿vale? De una investigación para averiguar cuál sería el impacto que se evitaría en la salud si las implantáramos. Y si nosotros implantáramos las 500 supermanzanas de Barcelona, obtendríamos una reducción en la mortalidad prematura de 667 personas cada año. Y más de 18.000 ataques de asma. Y más de 12.000 casos de bronquitis aguda. Y 600 hospitalizaciones cardiovasculares. Eso no sé qué piensan ustedes, pero eso es una barbaridad. ¿Saben cuánto asciende la factura sanitaria de esto? Y la factura de la seguridad social para las personas que no pueden ir a trabajar porque están enfermas por esta causa, de 1.700 millones de euros cada año. 1.700 millones, esto está publicado en una revista científica, 1.700 millones de euros cada año. Cuando a mí me cuesta 30 millones y lo acoto en 10 años. Los 1.700 son cada año para siempre. O sea, no es un problema económico, al revés, resuelvo un gran problema económico. Lo resuelvo porque lo mismo es invertir que tener que pagar. Si finalmente el dinero, si lo ahorras, si tú lo ahorras, lo tienes para hacer otras cosas.
Y luego el número de muertes se reduciría de forma drástica en más de un 80%. ¿Por qué? Porque en el interior de las mismas, en el interior de las supermanzanas, las velocidades son a 10 kilómetros por hora. A esas velocidades no hay ningún muerto ni ningún accidente grave. En el exterior estamos proponiendo los 30 kilómetros por hora en el perímetro, lo mismo que ha hecho Bilbao para todas las calles. Nosotros lo proponemos solo para las calles perimetrales. Eso quiere decir una reducción de un 40% en la gravedad de los accidentes actuales, en cualquier lugar. Estos son los valores de contaminación atmosférica. Pasamos de un 46% de gente que vive en una situación desfavorable, con valores por encima de los 40 microgramos por metro cúbico de óxido de nitrógeno. 46% vive en una situación desfavorable, con valores inadmisibles. Con la supermanzana es solamente un 6%. En el ruido no es tan espectacular, pero también. Quiere decir que prácticamente el 75% de la gente en Barcelona viviría en unas condiciones de ruido por debajo del 65 decibelios A. Eso quiere decir que uno puede expresarse y hacer inteligible lo que hace sin necesidad de chillar. O sea, hablar, digamos, de forma normal. La biodiversidad se multiplica. La biodiversidad se multiplica porque podemos sustituir los coches por vegetación y en particular por árboles que los necesitamos. Y los necesitamos porque necesitamos reducir el efecto de isla de calor que se acrecienta con las olas de calor del cambio climático. De manera que buscamos que 3 o 4 grados se reduzcan por el efecto de esto. Esto aquí se puede ver muy claro. ¿Lo ven? Aquí tenemos una termografía de un parque en Barcelona, nocturna. El verde quiere decir que las temperaturas son 3 o 4 grados por debajo de este amarillo que está a su alrededor. 3 o 4 grados por el efecto que hace la vegetación y la permeabilidad del suelo. Y aquí nosotros hemos hecho una simulación para saber cuál es la temperatura superficial de los materiales en una realidad como esta, actual. Con las soluciones que proponemos de las supermanzanas, con la vegetación, la permeabilidad, etcétera, reducimos un 27% la temperatura de esos materiales. Con lo cual podemos reducir entre 2, 3 y 4 grados la temperatura del lugar en donde actuemos en este sentido. ¿De acuerdo? Además, nos permite, con la propuesta, reducir un 45% las emisiones de CO2 respecto a la que teníamos en el 2005. 45%, que es lo que estamos buscando para alcanzar los objetivos que tiene la ciudad, el compromiso que tiene para la mitigación del cambio climático. La habitabilidad se multiplica, también lo ven, pasamos de 32,7% de habitabilidad en el área, en este caso del ensanche de Barcelona. Con las supermanzanas, miren lo que sucede. Pasa al 83,7% del territorio con valores de habitabilidad, digamos, adecuados. Nosotros, para la medida de la habitabilidad, analizamos 9 variables para cada tramo de calle. 9 variables. 3 que tienen que ver con el confort, es decir, con la temperatura, con la contaminación y con el ruido. 3 que tienen que ver con la atracción, y eso tiene que ver con las actividades cercanas a la residencia, con la diversidad de actividades, no solamente para los residentes, y el volumen verde, es decir, elementos que nos atraen por demás. Y otros 3 que tienen que ver con lo físico. Uno es la accesibilidad para todo el mundo. El segundo es la proporción de espacio que dedicamos al coche y al resto de usos. Y el tercero es la relación entre el ancho de la calzada, perdón, el ancho de la calle y la altura de los edificios. Estos 9 elementos dan de forma aritmética un número, un índice.
que es magnífico para saber el grado de habitabilidad que tienes en ese lugar. Y aquí tenemos, en el caso, digamos, de la adaptación al cambio climático, cómo podemos ir modificando las condiciones de temperatura porque somos capaces de ensombrecer, digamos, nuestro territorio, ¿vale? Nuestras calles. A nivel económico, como les decía, se incrementa como mínimo un 15%, en algunas supermanzanas se ha incrementado más de un 60% la actividad económica, ¿vale? Y ahora tendríamos que explicar de forma muy sucinta, porque no sé si me estoy pasando de tiempo, sí, en 5 minutos, Bueno, los pasos bien, a seguir. Sí, vale. Los pasos a seguir para la implementación de la supermanzana, ¿vale? He escogido una, podía escoger otra. Ayer expliqué, por ejemplo, a los concejales y a la alcaldesa de Granollers la propuesta que les hemos hecho, ¿vale? Para un Next Generation en donde estamos renaturalizando Granollers, ¿ok? Una de las partes, digamos, del proyecto es precisamente el de las supermanzanas y la posibilidad de enverdecer la ciudad, ¿vale? En el caso, digamos, de Granollers, pues hacemos toda la ciudad. En este caso he cogido una supermanzana en Cornellà, ¿vale? En el Baix Llobregat, en Barcelona, y aquí lo que tenemos son unas calles perimetrales de las supermanzanas, estas que marco yo ahora, ¿vale? Y luego unas calles interiores, ¿vale? Ahí lo tienen. Calles perimetrales que están en color, digamos, terroso y en azul las calles que vamos a transformar con prioridad peatonal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los sentidos de circulación para conseguir ¿qué? Para conseguir que no se atraviese la supermanzana. Lo que buscamos en las supermanzanas es que los vehículos no la atraviesen. Que un sistema de bucles permita entrar y acceder a cualquier punto, pero no atravesarla, ¿vale? Con lo cual tenemos acceso a todas las fachadas, pero no a atravesar la fachada. Por tanto, la circulación de paso no tiene sentido. Para entrar tienes que tener el destino dentro y si no, pues no tiene sentido que entres. En el caso de los peatones y las bicicletas, no, pueden ir por todos los lugares dentro de la supermanzana en los dos sentidos. La bicicleta tendrá que limitar su velocidad a 10 km por hora máximo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí tenemos ya el transporte público, ¿vale? Y los carriles bicicleta que tenemos planteados. Ahí los tienen. Normalmente lo que hacemos es que sea periférico, como no puede ser de otra manera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la red peatonal. Y aquí tenemos la tipología de vías. La vía urbana, la calle verde con prioridad invertida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego tenemos la canopia vegetal, es decir, cómo vamos a cubrir el conjunto de las calles con el verde que nos permite la liberación de espacio que hoy lo dedicamos a la movilidad en coche. ¿Vale? Y ahí tenemos los dos elementos, digamos, la situación del estado actual y el futuro que estamos buscando. ¿Vale? Y aquí tenemos algunos ejemplos de secciones en donde se puede apreciar cómo vamos incrementando las hileras de arbolado para conseguir el sombreado máximo de nuestras calles. ¿Vale? Se ve, ¿no? Soluciones. ¿Lo ven? Y luego nosotros hemos inventado lo que serían los ADNs de las calles y lo que pasa es que no he incorporado ninguna imagen en este sentido, pero bueno, en otra ocasión tendremos. Pero ven, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una calle, ¿vale? Que va a 30 km por hora ahora y que como es interior de Supermanzana, se irá a 10 km, ¿vale? En este caso, la calle del Priorat, ¿vale? Es una calle verde con prioridad invertida, ¿vale? Pues tenemos a 30 km ahora mismo. Pasarán a 10, por tanto, total, tenemos 2 hileras de árboles, incorporaremos 3 hileras.
Lo mismo pasa con la calle del Penedés. Tenemos 3 hileras, pasaremos a 4. Es decir, que lo que vamos haciendo es incorporar el verde necesario para proyectar las sombras en este sentido. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, pues, los valores. Un segundito, que voy a cambiar donde tenemos la ventana con las personas. Y aquí tenemos los valores, como les digo, sintéticos. Es decir, supermanzana, la superficie peatonal. Pues en este caso ganaríamos 13.656 metros cuadrados, 1,3 hectáreas de áreas peatonales nuevas que no tenemos ahora. Ahora tenemos unas aceras, etcétera, pero conseguiríamos eso, ¿de acuerdo? Y con esto yo creo que espero sus preguntas y si necesito alguna nueva imagen con alguna otra presentación, la buscaré y se lo explicaré en función de las preguntas que me hagan, ¿de acuerdo? Es que recasco, muchas gracias, Salvador. Bueno, a mí siempre cuando escucho a Salvador me gusta mucho porque nos llena de datos, ¿no? O sea, al final eh, no solo es una filosofía, sino que está también, ¿no? Está fundamentada en ciencia, que creo que es un poco el gran elemento que necesitamos también a meterle a todo esto para realmente que este cambio de modelo se fundamente también en una planificación y en unos objetivos cuantitativos. Bueno, orain Salvadorrekin hitz egiteko aukera daukagu, nik uste dute aukera oso ona dela, orduan zure galderen zain gaude, galderak egiteko, hor daukazue levantar la mano botoia, sakatu botoia eta nik hitza emango dizuet. Mientras hay alguna persona que pueda levantar la mano, sí me gustaría hacerte alguna pregunta, Salvador. La primera pregunta tiene que ver un poco bueno, esto claramente es un modelo pensado para las personas. En todo este diseño, las personas participan en el diseño, participan en la evaluación. ¿Cuál es un poco vuestra experiencia en esa parte, ¿no? ¿Cómo conseguís integrar la voz de la ciudadanía o es un trabajo eminentemente técnico? ¿Cómo lo hacéis? No. A ver, yo creo que cada cual tiene que hacer su trabajo, ¿no? El trabajo técnico tiene que ser el más riguroso posible, demostrando con datos. Ahora mismo tenemos unas herramientas de simulación que son maravillosas. Mira, les explicaré una anécdota para que vean, digamos, el grado de afine de estas tecnologías. Cuando hicimos el cambio de la red de autobuses de Vitoria, el alcalde en aquel momento, claro, estaba preocupado porque era un cambio que no se había hecho nunca en una ciudad, digamos, de esas dimensiones. Una chica sí en Suecia, pero no había más. Cuando estaba preocupado, se subió en el autobús a las 8 de la mañana y empezó a dar vueltas por distintos autobuses preguntando, bueno, palpando cuál era el sentimiento y la sensibilidad de las personas en relación al cambio. A eso de la 1 o algo así, le preguntó a un señor mayor su parecer sobre el cambio de la red y le preguntó, ¿qué le parece a usted el cambio? Y le dijo, bien, muy bien. Los vascos, ya sabemos, lo comentábamos antes, son parcos en palabras. Dijo, bien, muy bien. Digo, bueno, pero explíqueme qué quiere decir bien, muy bien. Y le dijo, bueno, he estado 1 hora en la parada y es verdad que pasan cada 10 minutos, como ustedes decían. Con lo cual, muy bien, era, digamos, la corroboración con datos de las simulaciones que nosotros habíamos hecho. ¿De acuerdo? Es decir, que eso para mí es un elemento sustantivo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú haces un proceso de participación adecuado, ¿vale? En el caso de que nos ocupa de una modificación de una red de transporte público, que es un elemento clave, o sea, la gente se apropia de su línea de autobús. Él tiene 1 o 1,5, o sea, no conoce más, pero se apropia. Si tú la cambias, puede ser, digamos, un quebranto y un dolor de cabeza, sobre todo para las personas mayores. Bueno, y en cambio, cuando hay procesos de participación profundos, hay procesos de comunicación y de alguna manera, y de escucha, y también, digamos, de palpar, ¿no? Lo que la gente
y todo aquello que pueda modificarse en función de lo que se comenta, pues se tiene que modificar. ¿Qué pasa? Lo que no le puedes pedir a la gente es que sean técnicos en el diseño de redes de transporte, porque eso es una ciencia. Lo mismo que yo no quiero, si está en un proceso de participación en el mundo sanitario, que alguien del proceso participativo que no sea cirujano que me opere. Por descontado, pues cada cual sabe lo suyo. Por tanto, los técnicos tienen que hacer su trabajo. Y las personas tienen que definir los criterios. Cuando hicimos el plan de movilidad de Vitoria, basado en supermanzanas, lo primero que yo dije en el proceso, les dije, miren ustedes, hagan un proceso, digamos, de definición de criterios y objetivos que ustedes pretenden para el cambio, digamos, del modelo de movilidad de la ciudad. Y lo hicieron. La verdad es que los procesos de participación en Vitoria están muy engrasados. Ya tienen, digamos, una solera, una madurez muy buena. Hicieron un documento magnífico. Pero con ese documento yo les dije, miren ustedes, no lo he leído todavía, ¿vale? Lo leeré ahora cuando ustedes me lo entreguen. Pero si ustedes dicen que como criterio lo que quieren ustedes es más coches, yo con todo el dolor de mi alma tendré que renunciar a este contrato porque yo no lo voy a hacer. Porque yo soy coherente con lo que yo pienso. Porque creo, digamos, que tenemos que resolver problemas, no ponernos más problemas encima. Y dijeron, no, que va. O sea, ya lo verás. Entonces, la verdad es que definieron unos criterios maravillosos. Entre ellos, pues dijeron, hombre, para que sea un transporte público, hombre, nosotros necesitaríamos que las frecuencias de paso estuvieran ajustadas sobre los 10 minutos. ¿Vale? No los 25 minutos que teníamos. Porque entonces no lo vamos a coger. Y de hecho no lo cogían. Era ridículo el número de usuarios. Entonces, ese criterio nos lo plantea la población. Y nosotros los técnicos lo que tenemos que hacer es diseñar las redes para que eso sea posible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor tenemos que incrementar un número de autobuses, ¿vale? X. En el caso de Vitoria fueron 17. Pero eso tiene que ir a plenario para que lo apruebe el estamento político. De manera que cada cual tiene su papel. Lo aprueba el estamento político y dice, de acuerdo. Y eso se vuelve otra vez a la asamblea. De manera que cuando se acaba el plan, o en los propios procesos por partes, se llevan de nuevo a los procesos de participación para decir, miren ustedes, ese criterio que ustedes han definido, lo hemos resuelto de esta manera. A nivel técnico y a nivel político se asume que este coste, el presupuesto del ayuntamiento lo va a tener en cuenta. Perfecto, ¿cuál quiere decir? Que ya tenemos una pieza y de todos los elementos. Entonces, eso para mí es un verdadero proceso de participación, porque finalmente el que aprueba la propuesta, finalmente son los ciudadanos. Porque tú tienes que darles cuenta sobre lo que ellos quieren. Y entonces no nos engañamos y no nos hacemos trampas al solitario o utilizamos a la población para decir, como esto ha sido un proceso de participación, yo, ¿cómo? Y se hacen barbaridades que no os podéis llegar ni a imaginar con el cuento de la participación. ¿Hablamos de participación? Hablamos en serio. Eso es lo que yo entiendo. Y eso es lo que yo entiendo que hay que hacer. Naturalmente que tiene que ser la población. Tiene que estar metida hasta la cocina del proyecto. Pero en los términos que de manera todo el mundo sepa cuál es su papel y no nos confundamos. Porque, bueno, hubo un convento de monjas que tenía una parada enfrente del convento. Y claro, movieron Roma con Santiago para que no les quitaran esa parada. Al obispo, a todo el mundo. No, oiga, mire usted, lo tiene muy cerquita, pero no delante de su convento. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por qué? Porque lo que ustedes tendrán es una calle maravillosa, peatonalizada,
que por ahí no pasa el autobús. Ujú. ¿Entendéis? O sea, son cuestiones que son de lógica y entonces esto la gente lo entiende muy bien. ¿Entendéis? Entonces, yo entiendo la participación en estos términos y creo que la necesitamos como el agua que nos bebemos. Ujú. O sea, cada uno con su papel, con su rol bien definido, la Sí, señor. ciudadanía planteando criterios y objetivos y dando espacio técnico a Y soluciones político. técnicas y Y política político. a la toma de decisiones, ¿no? Si ellos hubieran dicho, por ejemplo, 5 minutos, en lugar de 10 minutos, 5 minutos de frecuencia, nosotros hubiéramos hecho un diseño para 5 minutos. Eso hubiera implicado un número de autobuses que a lo mejor el municipio no tenía capacidad inversora para poder ni hacerla ni mantenerla. Ujú. Entonces el político hubiera dicho, no, no podemos. Hubiéramos tenido que volver para atrás, ¿vale? Pero ahí hay una comunión, digamos, de los elementos que permitan, bueno, pues eso, ajustar una negociación de verdad. ¿Entendéis? Es decir, que ahí yo en eso creo mucho en la transparencia, creo, porque al final, bueno, al menos yo no hago nada que no sea en bien de la gente, y en bien del ambiente, y en bien de la ciudad. O sea, eso no tengo ningún interés más. Yo no tengo nada más interés, digamos, que el bien común. Entonces, cuando a mí me piden para planificar, yo planifico exactamente igual, no importa la ideología que sea. Yo trabajo para la ciudad, trabajo para la gente. Pues claro, ¿cómo puede ser si no? ¿Entendéis? Yo, vamos, mercenario no soy. Muy bien. De todo esto que nos has contado, Salvador, claro, hemos hablado de Barcelona, hemos hablado de Gasteiz, de ciudades grandes. ¿Cómo es esto de aplicable a municipios medianos? Y en el caso de Euskadi, un mediano sería 15, 20.000. ¿Cómo es esto de aplicable a esa dimensión de territorio? Pues lo mismo. O sea, al final los vehículos se mueven a las mismas velocidades en Ujú. Galdácano, en Llodio o en Bilbao, o sea, o en Amurrio. O sea, todos tienen coches, tienen casas y tienen calles. Por tanto, bueno, lo que se trata es de ver cuál es el escenario que les puede permitir tener las mejores condiciones del espacio público, que es la casa de todos. Y en el caso de Euskadi, yo creo que todavía se entiende mejor porque tenéis, digamos, una serie de elementos culturales que así lo demuestran, ¿vale? O sea, buscáis lugares de contacto, lugares, o sea, bueno, el nivel de socialización, digamos, es paradigmático. Por tanto, el espacio público puede ser un lugar maravilloso, solo es cuestión de saber cambiar los usos de ese espacio. Insisto, sin romper nada, porque el vehículo puede llegar a todos lados. Que necesitas coger un bulto que pesa, tienes que poder llegar con el coche al lado, que para eso está, y tiene 4 ruedas, tiene un motor. Que necesitas que una persona con movilidad reducida necesitas que llegue hasta la puerta de su casa, tienes que poder hacerlo. Por tanto, el proyecto es súper flexible. Lo que no te permite es atravesar, pues vale, ¿y qué? Si puedes llegar al destino. ¿Entendéis? O sea, la ciudad no es nada más poder llegar de un punto a otro lo más rápido posible. No, además, no lo he dicho, pero os voy a dar un dato magnífico. Con la propuesta de Supermanzanas, la velocidad de todos los modos de transporte se incrementa en un 7%. En un 7%. En todos los modos, también en el coche. Porque los semáforos están cada 400 metros. Es decir, todo funciona. La velocidad, digamos, de un coche no es compatible con distancias de 100 metros en un cruce. Porque hay otro que quiere atravesar y tiene el mismo objetivo que tú de llegar a su destino lo más pronto posible, ¿vale? Y se encuentra en una intersección que los dos quieren hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que es bastante lógico, o digamos físicamente lógico, que uno o el otro tenga que pararse, o los dos, si están pasando, depende. Con lo cual, es de una gran ineficiencia.
Cuando tienes 400 metros, y eso nosotros eso lo hemos demostrado calculando un escenario de prioridad semafórica para el transporte público, la onda verde, ¿vale? Cuando está a cada 100 metros, me es imposible que aquello funcione. Me escacharra totalmente el funcionamiento de la ciudad. Si quiero hacerlo, cuando lo hago a 400 metros, esa onda verde, digamos, se acomoda en ese tiempo para volver de nuevo a hacer eficiente el proceso. Cuando tengo distancias tan cortas, pues matemáticamente es imposible resolverlo. Ya está. Perfecto. Bueno, Por decías tanto, que... los pequeños y los grandes, todo el mundo tiene el mismo derecho a tener una ciudad o un pueblo maravilloso. De hecho, los interiores de Supermanzana actúan como si fuera un pueblo. ¿Sabéis cuánta es la población que vive en una supermanzana media en Barcelona? 6.200 personas. 6.200. ¿Tenemos 20.000? Bueno, pues tendremos 3 supermanzanas. ¿Entendéis? O 4 o 6, dependiendo de las características estructurales de la ciudad. Pero al final tendremos como si fueran pequeños pueblos pacificados en el interior. Y además, con la tensión que representan esas vías perimetrales, pues tendremos los elementos necesarios para mantener la organización sin problema. Perfecto. Bueno, decías que tenemos una serie de valores de socialización en los vascos. Parece que el tema de hablar en público no es un valor al alza, También pero sois bueno, muy, sí, sois muy tímidos, sois muy somos tímidos, tímidos. sí, pero bueno, por mi parte una última pregunta, si no hay alguna pregunta del público. Un poco esos procesos de diseño, ¿no? Entiendo que esto, lógicamente, lo primero que hay que hacer es un diseño, ¿no? Analizar Sí. el territorio y identificar la solución en base a esos criterios. Más o menos, ¿cuál es un poco el tiempo que se suelen tardar ese tipo para un municipio medio? Pues lo que antes hablabas, un poco para que la gente tenga una idea de... Yo diría que eh, entre 3/4 de año y un año Ujú, se puede tener un diseño maravilloso. perfecto. Es lo que hemos hecho, por ejemplo, en Granollers ahora. Hemos hecho una propuesta y además hemos hecho una propuesta de modificación de cada una de las calles. ¿Cómo quedarían en un futuro? De todas las calles de Granollers, ¿vale? O sea que en este caso son 500 y pico tramos, en el donde hemos caracterizado cuál es la sección actual y cómo podría quedar incorporando en ella todas las redes para que todo funcionara como tiene que funcionar. Ujú. Así de claro. Y por mi parte, una última pregunta y tiene que ver un poquito con, bueno, cómo convencer, ¿no? Entiendo aquí tenemos, o luego verán el webinar, a algunas personas con capacidad de decisión política. Eh, Antes has hablado tú de cambio cultural, de voluntad política, ¿no? Y entiendo que esto puede dar un poco ¿no? de miedo, ¿no? Este cambio radical pues puede dar un poquito de miedo. ¿Cómo sueles hablar o convencer a una persona electa, a una persona con capacidad de decisión, de que este es el camino? ¿Cómo sueles argumentarlo, ¿no? Mira, yo lo único que puedo hacer es incorporar primero el razonamiento y la necesidad y sobre todo basarme digamos, en cálculos científicos de la propia realidad. Yo no puedo hacer otra cosa. Yo o sea, no utilizo técnicas de sugestión tipo hipnótico ni nada que se le parezca porque lo sé hacer, ¿eh? Porque soy psicólogo y lo utilicé en su momento como técnica, digamos, cuando estudiaba, pero no, eso no va conmigo. Yo creo, digamos, en la responsabilidad de las personas que tienen, digamos, un mandato con unas competencias detrás. O Ujú, sea, yo entiendo que lo más importante de todo es que estamos en un escenario que si no lo hacen por ellos, incluso para sus ciudadanos, que lo hagan por sus hijos o por sus nietos. Porque esto tiene el escenario que se nos presenta es un escenario cada vez más, no lo sé, más
apocalíptico, no sé cómo llamarlo, porque es que al final, ayer leí una noticia de que la ciudad de La Paz le quedan 3 días de agua, ya no hay más. Son millones de personas. El cambio climático es el lugar, digamos, el de Bolivia, en donde va a impactar de forma más severa, ¿vale? No tienen agua, no llueve, no llueve. Desde hace no sé cuántos meses no llueve. Bueno, entonces, en nuestros casos, digamos, es distinto. Recordamos, no sé, las inundaciones de Bilbao. O sea, pero todo eso, finalmente, ¿sabéis en qué se va a traducir? La resultante más bestial, la bomba, digamos, más mortífera, los flujos migratorios. Porque eso va a representar que centenares o miles de millones de personas tengan que moverse. Está calculado eso, ¿eh? Por temperaturas, por sequía, por las condiciones que vienen con el cambio climático. Entonces, ¿dónde van a ir? Pues a los lugares que ellos tienen en su cabeza, que son los lugares para poder vivir lo mejor posible, que es Europa. ¿Vale? Entonces, esto está sucediendo no solamente en Latinoamérica, también en África, en tantos lugares del mundo, incluso en España. En España, en Córdoba, ya se han alcanzado casi los 48 grados a la sombra. O sea, la vida se da si no se superan los 55 grados con humedad relativa elevada. A partir de ese momento, nuestro cuerpo ya no intercambia calor, por tanto no podemos refrigerarnos y por tanto nos morimos, pero en un santiamén, ¿eh? Está muy cerca. Pues esa gente cuando llegue, pues tendrá que moverse. ¿Dónde irán? Pues algunos irán a País Vasco, ya ni lo dudéis, pero no unos. De hecho, el otro día di una conferencia, el otro día hace unos cuantos meses, di una conferencia en el Senado español. ¿Vale? Me lo pidió la ministra de Transición Energética, Ecológica. Habían 4 ministras, había un montón de alcaldes, habían muchos senadores. Y yo porque yo tenía que resolver el problema de cómo hacer neutras en carbono las ciudades en España para el 2050. Y yo les dije, mira, tengo muy poco tiempo, en 2 minutos les tengo que explicar cuál es el diagnóstico. Y el diagnóstico que yo les puse encima de la mesa es, el informe del IPCC maneja que las temperaturas medias del planeta se incrementarán entre 1,5 grados y 7 grados. El 1,5 grados ya prácticamente lo tenemos, no se lo cree nadie. ¿Vale? Yo no creo que no haya ninguno de estos investigadores que no firmara hoy un incremento de 3 grados. Pues muy bien. El Centro Superior de Investigaciones Científicas tiene un informe en donde las simulaciones le dicen que si se alcanza 3 grados, la península entera, a excepción del Cantábrico, Pirineo y partes del Prepirineo, son inhabitables, porque se alcanzan los 60 grados. Eso es así. Entonces, ¿cómo puedo convencer? Pues no lo sé, es que yo no sé qué decir más. Entonces, ¿cómo se resuelven los problemas de emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cuál es una solución que lo cambia todo sin cambiar nada? ¿Cuál es una solución que te permite mantener organizada la ciudad en las condiciones mejores que uno pueda llegarse a imaginar sin romper nada? Y además resuelve el problema. Pues no lo sé. Si eso no les convence, pues vale. Que sí, que tiene que convencer a sus conciudadanos de que tienen que cambiar de hábitos, pues claro. Y ese es su papel. Y esa es su responsabilidad, no es la mía. Porque ellos deciden. De hecho, está montado la cosa para que en el momento en que uno gana las elecciones, tiene en su mano la posibilidad de variar el rumbo de la ciudad donde están. Y eso tiene que contar con los ciudadanos, pues claro, porque si no, se lo van a cargar. Por tanto, el proceso de participación es obligado, pues claro, y hay que explicarle a la gente lo que hay y no decirle tonterías. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos reservamos, uy, es que esto, si quito un aparcamiento aquí, me van a quitar un voto. Pues vale,
Pues si vamos de este palo, no hace falta que hablemos más. Porque no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué pasa? El problema que tenemos más grave, es que esto es una suma de millones de soluciones concretas. Todas las ciudades tienen que empezar a trabajar, pero si no empieza nadie, nada se hace. Entonces, bueno, este es un tema, o sea, yo creo que más contundente que esto no puede haber. Otra cosa, si les sirve, vamos a dejarnos de catastrofismos. Vamos a hablar de la generación de unos escenarios de futuro maravillosos. ¿Han visto las fotografías de Barcelona? Son maravillosas. Pues ¿por qué no creamos, digamos, un espacio público maravilloso para la gente que nos ha votado? ¿Se puede hacer? Sí. ¿El coste cuál es? Bueno, pues, oiga, si yo tengo una calle en donde el aparcamiento no puedo quitarlo porque no tengo soluciones para sacarlo de ahí, pues se quedará ahí, no pasa nada. Pero si puedo, porque tengo recursos, porque tengo la posibilidad, porque tengo una campa, porque yo qué sé, pues entonces hay que hacerlo. Si la cuestión es, ¿qué es lo que queremos hacer? O mejor dicho, ahora ya no es qué queremos hacer, ¿qué debemos hacer? Porque la situación lo demanda, nos obliga. Y, bueno, no sé, se ha instalado, yo creo que es el mal de tontos, el mal de todos consuelo de tontos. Esa es la sensación que yo tengo, es decir, es el principio del avestruz, porque como no lo hace, pues yo tampoco. Hay que convencer a alguien para que lo haga y claro, alguien siga tiene el que camino, hacerlo, ¿no? pero ya. Pero claro, cuando empiezas por esta vía, ¿qué pasa? Te encontrarás con técnicos que dirán, muchos técnicos, digamos, se ganan la vida diciéndole al político a la oreja, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Y empiezan a meterles miedo. ¿Qué pasa? Que cuando uno toma decisiones, pues tiene que hacer caso a sus técnicos, que para eso los tiene y les pagan. Pero claro, si el técnico sabe poco, o tiene conocimientos limitados, o pues se dedica, digamos, a incorporar un asesoramiento basado en generar miedo, y eso colapsa. Ese es un problema, que yo me lo he encontrado en tantos lugares, ojo. Se dedican a eso, soluciones pocas. Se dedican a eso. Algunas cositas, mover 4 piezas que parece que estemos haciendo la revolución, no hacemos nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Así es. Luego tenemos a los propios compañeros de partido, que claro, oye, es que aquel se me ha quejado, es que fulanito, es que menganito. Y entonces ahí hay una conchorcha, una red, digamos, de opinión que finalmente también te colapsa, porque dices, hombre, yo no, a ver, yo lo que no quiero es... Y entonces es un tema hay que convencer. Uno se lo tiene que creer. Y si no, que no se meta en esto. Ahora mismo necesitamos gente que tenga la cabeza bien amueblada, que sea responsable y que tenga la valentía necesaria, naturalmente, que haga de trapecista, pero con red. La red está precisamente con las soluciones probadas, etcétera, etcétera. En Barcelona tenemos un montón de ejemplos. Porque, por ejemplo, ahora últimamente en la calle Mayor de Sarriá, un barrio, digamos, de rentas altas. Mucha gente va en coche. ¿Vale? Los comercios se opusieron totalmente a que se peatonalizara esa calle. Han estado 3 años o 4 en guerra. El ayuntamiento dijo, no, esto hay que hacerlo. Finalmente lo hizo. Ahora, si pusieras otra vez los coches, te colgarían de los pulgares. Hombre, ¿qué es esto? Es lo mismo que pasó en el Portal del Ángel. Manifestaciones, bueno. Ahora, ¿por qué no haces una vía, digamos, de 50 metros? ¿Por qué no haces una autopista?
Es la calle más comercial de Barcelona. Ay, o sea, es que ya tenemos muchas experiencias como para encima decir, ay, 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 ay. Si no saben, pues que vengan, se lo explicamos. Y si no, que hablen con los comerciantes de los lugares que han hecho el cambio, Ujú. y no se lo creen. Y a los políticos lo mismo, que vayan a ver a sus compañeros que han hecho, digamos, acciones demostrativas en donde, y si no, pues que vengan aquí y yo les acompaño. Ahora, que vengan en grupo, cada uno de ellos, no, porque si no, no trabajaría, ¿eh? Pero no tengo ningún problema en acompañarlos, porque si vienen delegaciones del mundo, de todo el mundo, de todo el mundo vienen. A ver, pues claro, pues es que es lógico. Todo el mundo Perfecto. está en eso. Pues ya tenemos un objetivo, que es montar una misión Eso es. de múltiples vascos a A Barcelona Barcelona. a ver el modelo en la práctica. Y yo no tengo Muy más bien, no tengo más preguntas. Es que ricasco, muchas gracias, Salvador, como muy siempre, por bien. ser tú tan generoso en compartir esta visión y esta práctica de mejora de la movilidad en las ciudades. Y Iñaki, sin más, si Ba, quieres despedir. bueno, eskerrik asko Salvador, eskerrik asko Joseba. Besterik ez badago, amaiera emango diogu gaurko saio honi. Gogoratuz, hurrengo saioa datorren urtean izango dela, hau da, urtarrilaren 9. Eta gaia, tokiko komunitate energetikoak udal esperientziak. Gabon zoriontsuak izan, eta urte berrian, eta eskerrik asko guztioi. Mila esker. Muchas gracias. Es que ricasco a todo el mundo. Vale, agur. Nos vemos. Adiós. Agur, Agur. Salvador. Adiós.